Muy buenos días, mis amados hermanos, qué gusto saludarles nuevamente. Les saludo con el gozo de siempre y gracias por permitirme entrar hasta sus hogares a través de estos aparatos donde les vamos a llevar la palabra de Dios. Y yo y mis hermanos y mis hermanas, pues es un día especial. Hoy pues celebramos a nuestras mamás a través de la palabra de Dios, pues también tenemos que aprender acerca de estos días y hoy, mis amadas hermanas, pues no va a ser la excepción. Pudiera parecer que la enseñanza va a ser dirigida solamente a ustedes las mamás, pero en realidad va dirigido a toda la familia en general de una manera integral, porque la palabra de Dios siempre lleva esa profundidad para enseñar a toda la familia. Pero hoy quiero darles una enseñanza donde vamos a hablar y a reconocer a las mamás. Y más que reconocerlas, mis amadas hermanas, también mostrarles que su maternidad ha sido y es importantísimo en la iglesia en general. Quiero que veamos en la Biblia, donde vamos a ver una historia que nos va a dar grandes y hermosas enseñanzas para que un día como hoy honremos a nuestras madres y honremos la maternidad y el propósito que Dios tiene en ellas para que de aquí el mensaje saliendo de este lugar, en este día que celebramos a nuestras madres, bueno, pues las mamás entiendan que la maternidad es algo más allá que simplemente el tener hijos. Ciertamente cada mamá que ha tenido la bendición de ser madre sabe que es una enorme responsabilidad. Y sobre eso quiero hablarles, mis amadas hermanas, no solamente a las mayores que ya tienen que ya tienen hijos adultos, sino también a las madres jóvenes que tienen hijos pequeños y a las madres que están por convertirse en mamás, que traen a ese bebé en su vientre. Este mensaje va dirigida a ustedes, mis amadas hermanas, pero como lo dije al principio, también es para los hijos, para los esposos y para la familia en general. Quiero que vayan a la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, versículo 9 hasta el 12. Dice la palabra de Dios, Jueces capítulo 13, versículo 9 al 12. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido, Manoah, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Esto es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén y amén. Este es el tiempo de los jueces. Y en el último juez de Israel, posteriormente a este niño que iba a ser un juez, habían hecho lo malo ante los ojos de Dios y llevaban 40 años bajo el yugo de los filisteos. En otras palabras, la estaban pasando bastante mal. La historia nos dice que a la esposa de un hombre llamado Manoah, que no podía tener hijos porque era estéril, se le apareció un ángel de parte de Dios y le dijo que tendría un hijo. Un hijo muy especial porque sería nazareo. Nazareo significa dedicado o apartado a Dios. Y le dio instrucciones y le dijo que no dejara que su pelo recibiera ningún tipo de corte, porque ese niño sería puesto por juez de Israel y los liberaría del yugo de los filisteos. Después, la mujer de Manoah vino a su esposo y le contó lo que había pasado, y Manoah oró a Dios y pidió que volviera a venir el ángel para que les confirmara lo que habían de hacer con el niño que les nacería. Y quiero, hermanos, que nos enfoquemos en la parte donde los padres, muy responsables por cierto, le dicen a este varón de parte de Dios y le hacen una pregunta fundamental que deberían de hacer todas las familias en estos momentos con nuestros hijos. Dice en el versículo 12, entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan,
cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? El ángel de Jehová respondió a Manoah que la mujer se tenía que guardar de todas las cosas que él le dijera, que no tomara nada que proceda de la vid, que no va a beber vino ni sidra, y que no va a comer cosa inmunda, y que guardará todo lo que le mande hacer con respecto al niño. Ellos preguntaron al ángel cómo debe de ser la manera de vivir, porque ellos serían los responsables de enseñarle a vivir a sus hijos, en este caso a este niño. Y cosa, mis amados hermanos y mis hermanas, cosa que no ha cambiado con el paso de los años. Jueces capítulo 13, versículo 24, en la misma historia, dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Lo cual quiere decir que los padres lo criaron de una manera correcta ante los ojos de Dios y obedecieron las palabras de ese ángel, de ese varón de Dios que le pareció a esta mujer esposa de Manoah. Esta es la historia de Sansón. Pero no les voy a hablar de la historia de Sansón, ni quiero enfocarme en Sansón, sino hoy quiero enfocarme en la madre de Sansón. Pues como ella, a todas las madres, Dios les ha otorgado la bendición de ser mamás. Y se los dio, les otorgó la bendición de ser mamás con un propósito muy específico en la vida de sus hijos. La mamá tiene el propósito de forjar el carácter de sus hijos. Y de esta historia, hermanos, podemos deducir que varias de las características que tienen las mamás el día de hoy. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo 139, versículo 13, hay algo muy importante, hermanas, que tienen que saber. En cuanto a la maternidad, claro, 139. Acompáñenme, por favor, Salmo 139. Versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué importantes palabras, porque aquí vamos a entender, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, que la maternidad es un milagro que proviene de Dios. Esta mujer, la esposa de Manoah, tuvo un encuentro con Dios. Y de ese encuentro le vino la maternidad. Acuérdense que la esposa de Manoah era estéril. Y esto debe de recordarle a todas las madres que la maternidad es un milagro de Dios. Todo lo que tienen que pasar para que en un vientre puedan cargar un hijo, realmente, mis amadas hermanas, es un milagro. Y esta mujer, siendo estéril, es lo que hace más espectacular el milagro, porque aunque tú no hubieras sido estéril, no debes de perder de vista, mujer que me estás escuchando, que tu maternidad es un milagro de Dios. Pero tu maternidad proviene de Dios porque Dios se quiso encontrar contigo a través de la maternidad. El creador del universo, el que da la vida, hizo pacto contigo para darles vida a tus hijos a través de tu vientre y a través de ti. Y es necesario, mis amadas hermanas, que ustedes crean que su maternidad forma parte del plan de Dios, porque es una responsabilidad enorme ser madre. Y si ustedes no se agarran de la mano de Dios, les costará mucho trabajo sacar adelante a sus hijos. Es cierto que ser madre es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Y que solo unidas a Dios es lo que les va a asegurar el éxito total con sus queridos hijos. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 21, dice lo siguiente, hablando de la maternidad y de su proceso. La mujer cuando da a luz, estoy en Juan 16, 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y fíjense qué
Qué importantes palabras, porque según el Evangelio de Juan, dice que concebir a un hijo es un gozo, es un placer. Solamente ustedes, hermanas, lo pueden decir. Y aunque después la mamá pasará desvelos enormes para cargarlo en su vientre durante 9 meses. Es cierto que es doloroso, pero al final, como dice la Biblia, que siempre tiene la razón, que es un enorme gozo y una enorme dicha que tienen ustedes las mujeres, porque nosotros los hombres no tenemos esa experiencia. Nosotros nunca vamos a tener la experiencia de cargar a un hijo en sus entrañas, en nuestras entrañas, y que haya nacido un hombre con propósito de Dios para el mundo lo hace aún más importante atender, porque si se dan cuenta, hermanos, el Evangelio de Juan, el gozo de una mujer no es que haya nacido un varón para ella, sino que dice la Biblia que ella ya no tiene, se olvidó del dolor porque ahora tiene el gozo, y que ya no se acuerda de la angustia porque nació un hombre en el mundo. Y eso es importante, mis amadas hermanas, porque ustedes tienen esa enorme responsabilidad de criar y formar hijos con propósitos para el mundo. Y si se toman de la mano de Dios, pues obviamente, mis amadas hermanas, el éxito va a ser garantizado. Siempre, hermanos, acuérdense de nunca soltarse de la mano de nuestro Dios. Y las mujeres, pues, tienen que vivir su maternidad, o en estos momentos que ya son madres de hijos pequeños o adolescentes, o las mamás que ya tienen hijos adultos, tienen que poner mucha atención, porque las mamás tienen grandes propósitos de Dios para con el mundo. Y las mamás son fundamentales para preparar esos hombres que tengan un propósito real donde se glorifique a Dios en el mundo. Pero para que eso suceda, tu mamá que me estás escuchando, tú, mi amada hermana madre, si me estás escuchando, pues tienes que entender que tú debes de ser una mamá consagrada a Dios para que puedas ser una madre con propósito. Y de hecho, mi amada hermana, que es tu día, pues hoy la enseñanza lleva ese título: mamá o madres con propósito, para que no se les olvide. Y vamos a ver 4 cosas, mis amadas hermanas, cómo es que una mamá puede llevar a cabo su tarea para tener una vida consagrada a Dios y que a su vez pues sean madres con propósito. Y su propósito principal va a ser criar a sus hijos a la imagen de un varón perfecto que se llama Jesús. Y ese es el principal motivo, pero hay otras cosas que tienen que atender. Número 1, mamás. Primero, ¿cómo educar o cómo crear un hijo para que nuestro hijo tenga un propósito en el mundo? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo lograrlo, mis amadas hermanas? Bueno, tu mamá primero tienes que conocer tus propósitos. Y vamos a ver 4. Número 1, mamá, y me voy a referir a ustedes así, mis amadas hermanas, como mamá. Mamá, punto número 1, mamá, tú le enseñarás cómo debe vivir. Así como preguntaron los padres de Samson, pues es algo que todos los padres tenemos que tener esa pregunta siempre metida en nuestras mentes y preguntarle a Dios cada que abramos la Biblia, ¿cómo debo educar a mis hijos? Bueno, mis amadas hermanas, pues es una tarea fundamental que cumplen ustedes, las mujeres, las mamás, las madres, con propósito. Ellos le preguntaron al ángel, ¿cómo ha de ser la manera de vivir del niño? Bueno, si bien es cierto, en un matrimonio la responsabilidad es de ambos, es de los dos, y eso nadie lo puede negar. Pero será la mamá quien le preste más atención a los detalles para forjar el carácter del hijo o de la hija. Al papá se le pasan por alto la mayoría de estos detalles, pero a las madres no. El papá llega de trabajar, llega cansado y lo que quiere es descansar, o quiere llegar a apapachar a sus hijos,
o regañarlo según sea el caso, y en el peor de los casos solamente a sentarse en el sillón a echar panza, ¿verdad? Eso es lo que normalmente hacen los papás. No estoy diciendo que sean malos padres, pero es lo que normalmente hacen todos los papás hoy en día, ¿o no, mis amados hermanos? Si no, pregunten a la esposa o pregúntenle mejor a la mamá, ¿verdad? Que fue la que los crió. Pero eso, mis hermanos, es que es algo que tenemos que entender, porque la mamá generalmente no va a pasar por alto unos pequeños detalles que los papás sí pasamos, y ahí me incluyo, pero las mamás no. Y ya hablo de detalles simples como cumple la tarea, levanta la mesa, lava tu plato, tiende bien tu cama, lávate los dientes, etcétera, etcétera. Esos pequeños detalles, mis amadas hermanas, forjarán el carácter de tu hijo y le darán una disciplina para que puedan tener la disciplina de orar, de leer su Biblia todos los días. Y eso, mis amadas hermanas, es algo que ustedes tienen que ver que sus hijos lo cumplan. Y entonces así, cuando los hijos tengan esta disciplina, así como de lavarse los dientes, levantar su cama, que ya lo hacen algo mecánico, quiere decir que ya forjaron un carácter responsable en sus hijos. Bueno, de esa misma manera también tiene que ser con las cosas espirituales. Y hablo de orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando ellos tengan esa comunión con Dios, van a descubrir, además de descubrir, cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Y eso solo se logra cuando la madre sabe darles dirección hacia las cosas de Dios, por supuesto. Y sus hijos obedecen la dirección de una madre que tiene temor reverente al Señor. El proverbio número 1, en el versículo 8, dice lo siguiente: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y continúa diciendo, y no desprecies la dirección de tu madre. Y esto lo complementan los hijos. Que no desprecien la dirección de su madre. ¿Me estás oyendo, hijo? Nunca desprecies la dirección de tu madre, sobre todo si te está dirigiendo a los caminos del Señor. Que tu meta, mi amada hermana, con los hijos no solo sea el de atravesar cada día haciendo las cosas que se tienen que hacer para que nuestros hijos crezcan en un ambiente limpio, saludable e integral. Aunque definitivamente no se debe de dejar de hacerlo, es importante, hermanas, pero que no sea tu meta principal. Y todo esto viene a ser un resultado del verdadero objetivo. Y el principal objetivo debe ser hacer de mis hijos discípulos de Cristo. Cada momento de cada día, con cada uno de ellos, y hablo de nuestros hijos, Dios a ustedes, mis amadas hermanas, las ha puesto en la posición especial y privilegiada de formar el carácter de Cristo en las vidas de sus hijos. Esta debería de ser la principal meta. Este es parte del propósito de estar en casa con sus hijos la mayoría del tiempo. Cosa que en esta cuarentena, mis amadas hermanas, bueno, pues creo que están más del que quisieran, ¿verdad? Pero, ¿por qué no lo vemos de esa manera? ¿Por qué no lo vemos como que es un momento más que de cuarentena para acercarnos a nuestros hijos y conocer cosas de ellos que creíamos que conocíamos y que hoy nos damos cuenta que no conocemos, y de esa manera nos aprendemos a conocer mejor? Y aunque parezca un trabalenguas, hermanos, pero es la verdad. Estando más unidos en casa tenemos más tiempo de conocer sus anhelos, sus sueños, sus metas y, mucho más importante, qué propósitos tiene Dios para con ellos. Porque Dios te permitió ser madre para que tú tengas propósitos divinos, pero también se logran a través de nuestros hijos. Y es ahí, hermanas, donde ustedes tienen o juegan un papel fundamental con los hijos en cada casa.
¿Y cómo se puede formar el carácter de Cristo en los hijos? Primero tienes que decidir, mi amada hermana. Decide que eso sea una prioridad en tu vida y síguela y persevera en ello. Esto significa que cuando se te presenten conflictos que te impidan o se te dificulte formar a Cristo en sus vidas, pues tú puedas escoger sabiamente. Tendrás el valor y las fuerzas de decirle no a tus hijos ante cualquier situación. Esto puede incluir actividades que no necesariamente sean malas, mis hermanas, pero que no aportan nada a la formación de un carácter cristiano real en las vidas de sus hijos. Y decide, mi amada hermana, toma la decisión de que lo vean primero en ti. Todos salen ganando en casa cuando la madre vive como una discípula de Cristo. Hasta el esposo sale ganando. Lean su Biblia todos los días. Oren constantemente todos los días, háblenle a otros de Cristo lo más que puedan y sirvan gozosamente en sus respectivas iglesias. Y cuando una madre hace esto, mis amados hermanos, y esto es para toda la familia sale ganando gracias a que tenemos una madre con propósito. Y que a través de esa madre con propósito, pues nosotros, mis amados hermanos, podemos aspirar a conocer qué propósitos tiene el Señor con nosotros con respecto a lo que Él espera de todos sus hijos. Hermana, dedícale mucho tiempo, mamá. Jesucristo dedicó 3 años enteros a sus discípulos. Y tú que ya llevas 3 semanas, mi amada hermana, ya te quieres ahorcar, ya te quieres salir, ya quieres renunciar, te falta mucho tiempo, mi amada hermana. Digo, para las que apenas van empezando o tienen niños pequeños, entendemos plenamente lo que están viviendo, pero hay que verlo a la manera del Señor. Jesús dedicó todo ese tiempo a sus discípulos, mis amadas hermanas, y para nuestro alivio y el de ustedes también, Jesús no usó ningún programa. Él simplemente vivió su fe y vivió su fe ante sus discípulos, lo que había aprendido de su Padre. Eso hacía y eso hablaba. Esa es la misma manera, mis amadas hermanas, que ustedes lo pueden hacer. Vivir conforme a su fe. Obedecer la palabra de Dios y perseverar en ello, y ese es el modelo perfecto que pueden seguir. No necesitas una programación especial para con tus hijos, y es verdad que en la iglesia hay muchos recursos, hay herramientas para enriquecer la experiencia, pero lo que necesitan tus hijos, mis amadas hermanas, lo que realmente necesitan es de tu experiencia. Y tu mamá eres la persona ideal para darles esa experiencia. No desistas compartir con ellos sobre Cristo, sobre su creación, sobre sus principios y sobre sus mandamientos. Y con esto no quiero decir que los varones estén exentos de hacer lo propio, porque de hecho, hermanos, a los varones es a que el Señor nos da, que nosotros somos los que tenemos que guiar y proveer en una casa todas estas cosas. Y lo que estoy haciendo en estos momentos es que la mamá que tiene propósitos divinos tiene un acercamiento especial debido a su maternidad. Porque, hermanos míos, es sorprendente que en la iglesia, en las iglesias del mundo, cuando se requiere consejería bíblica, el 80% recurren a la esposa del pastor como una madre, porque ven a la esposa del pastor como una madre con propósito. Y a veces, hermanos, pues resulta que están los pastores los varones para dar la consejería, pero buscan mal a la esposa, porque están buscando esa relación con una madre. Y lo encuentran perfectamente siempre en las mujeres dedicadas a Dios. Así que, mis amadas hermanas, pues esa es la parte importante, la parte donde juegan ustedes un papel fundamental en la formación de sus hijos. Y pues como podemos ver, pues esto en la iglesia sigue siendo de la misma manera. Así que nosotros, pues que vivimos en una cultura donde nuestra madre está en un lugar preponderante en la casa, pues
deberíamos de verlo a la manera divina, a la manera de Dios, con ojos espirituales, y aprovechar que nuestra madre, pues en nuestra cultura, y yo creo que en la mayoría de todos los países, juega un papel fundamental y está en un lugar muy, muy especial en el corazón de todos los seres humanos, de todas las personas. Y nosotros como hijos, pues nuestra madre, el amor de madre, pues muchas veces descargamos en ella y esperamos de ella ese amor que solo Dios nos puede dar. Y que el amor de madre es el único que se puede comparar o equiparar con el amor de Dios. Es un amor muy especial, mis amados hermanos. Es muy especial. Número 2, mamá, tú cuidarás el propósito de tus hijos. Nuevamente repito, no estoy exonerando a los varones, ni los estoy eximiendo de su responsabilidad. Ahorita estoy solamente tocando el punto de las mamás con propósito. Ya vendrá el día del papá, mis amadas hermanas, y ya se desquitarán. Pero del momento, mamás con propósito, escuchen con atención. Punto número 2, mamá, tú cuidarás el propósito de tus hijos. A la esposa de Manoah, el ángel le avisó que su hijo tendría un gran propósito de parte de Dios y que debía cuidar que su cabello, recuérdense que Sansón era famoso por su cabello y otras cositas, nunca fuera cortado, porque era un nazareo para Dios, un varón dedicado a Dios. Tal vez, mis amadas hermanas, Sansón un día llegó con donde estaba su mamá y le dijo, mamá, quiero cortarme el pelo, quiero hacerme un corte nuevo, como todos los del pueblo, quiero hacerme ese corte que está de moda, rapado de los lados, con 2 rayas al lado y copete alto, como lo hacen muchos el día de hoy, ¿verdad? Y tal vez tu hijo te dirá hoy que quiere vivir como el mundo, que quiere vivir a la moda. Ahí es donde entras tu madre, es donde entras tu mamá. Tal vez tu hijo te dirá, quiero ir al antro como lo hacen todos mis amigos. Quiero ir a esa fiesta porque van a ir todos mis amigos. Quiero que me compres ese videojuego que está de moda porque todos mis amigos lo están jugando. Quiero vestirme de esa manera porque así se están vistiendo todos y todas el día de hoy. Pero tú, mamá, cuidarás el propósito en tus hijos. Y como una madre responsable y amorosa con un propósito de Dios, tú le dirás a tus hijos con esa autoridad que Dios te da, ni vas al antro, ni a la fiesta, ni ese videojuego, ni esa ropa semidesnuda, porque yo estoy cuidando el gran propósito que tiene Dios para contigo. Mamá, esa es tu responsabilidad. Y Dios te la dio. Y si no lo haces, pues el Señor te va a llamar a cuentas, ¿verdad? Solamente te recuerdo, hermana, que cuando nació Sansón y creció, Dios lo bendijo. ¿No te gustaría que tu hijo fuera bendecido? ¿Que fuera exitoso en la vida? ¿Que fuera exitoso en la escuela? ¿Que fuera exitoso en el trabajo? ¿Y que fuera exitoso en la iglesia? Yo sé que sí, hermana. Pero la manera en que obra el Señor en la vida de nuestros hijos tiene que ver mucho, mamás, cómo cuidan esa responsabilidad en esa área. Porque si bien mis hermanas que ya tienen hijos adolescentes, ya más grandecitos, que ya se enfrentaron a esa situación, no me dejarán mentir, mis amados hermanos, que llega ese conflicto donde van primeramente con la mamá a pedir el permiso. Y la mamá dice, pregúntale a tu papá. Eso es correcto. Y si el papá también ama a sus hijos y les niega esas cosas que no formarán un carácter divino en sus hijos, lo van a obedecer. Pero sabrán, mis amadas hermanas, que de repente van a llegar los hijos por ahí a tratar de conquistarlas, a hablarles bonito, para sacarles el permiso a través de ustedes, las mamás. Eso es lo que pasa normalmente, mis hermanas, y no me van a dejar mentir. Pero tu mamá tienes una enorme responsabilidad y no te vas a dejar chantajear por el amor o la carita sonriente de nuestros hijos para sacar permisos de esta índole.
porque estos permisos, en lugar de beneficiarlos, les van a perjudicar. Y tú estás cuidando los propósitos de Dios con ellos. Y tal vez, mi amada hermana, tu hijo no va a ser juez de Israel. Por supuesto que no. Pero te aseguro que tu hijo, tu hija, tienen un gran propósito de parte de Dios en esta vida y en este mundo. Y el mensaje de hoy está enfocado, hermana, a que tu mamá no te canses de ser forjadora de ese carácter en tu hijo o en tu hija que Dios va a usar en el futuro. Tú ahorita tienes hijos pequeños o vienen en camino, están en tu vientre. No sabes lo que el Señor tiene preparado para ellos, pero lo que tú hagas hoy y cómo guardes tus responsabilidades, eso es lo que en tus hijos el día de mañana Dios lo va a usar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, mis amadas hermanas. Dice el Salmo 127, versículo 3 y 4, un pasaje muy famoso, muy usado para las mamás y que es hermoso además. Dice el Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y los hijos que tienes, mi amada hermana, son una herencia de Dios. Y como una herencia, los tienes que cuidar con esmero, con valor, con dedicación para honrar lo que se te ha heredado. Los hijos, mis amadas hermanas, son herencia de Dios para ustedes. ¿Cómo estás cuidando esa herencia, mi amada hermana? Yo sé que lo estás haciendo muy bien. Y también a las mamás jóvenes que están con niños pequeños o que tienen hijos que vienen en camino, pongan mucha atención, porque van para allá, mis amadas hermanas, y desde ahorita pueden empezar a forjar el carácter en sus hijos para que lleguen a un buen término y tengan éxito en la vida y sobre todo, pues tengan un propósito divino en este mundo. Número 3. Mamá, desconocida será tu labor. Este es el punto donde tal vez menos les agrade, mis amadas hermanas, porque llama poderosamente la atención que la historia del libro de Jueces no menciona el nombre de esta mujer. Solo sabemos que era la esposa de un hombre llamado Manoah, pero jamás aparece el nombre de la mujer. Su nombre fue imperceptible, como lo es generalmente la labor de una madre. Ignorada, minimizada, anónima y lamentablemente hasta infravalorada. Los mayores aciertos y la labor más destacada, mamá, sucederá en lo incógnito. Nadie se percatará, nadie te va a aplaudir, especialmente a tus hijos. Es más fácil que recibas alabanza de los hijos de otras personas que de tus propios hijos. Y esos momentos en los que estás forjando su carácter, cuando le dices, te vas a estudiar, vas a hacer la tarea, harás tu tarea y la vas a terminar. Estás forjando su carácter. Ellos muchas veces, mis amadas hermanas, te gritarán, se molestarán, se enojarán contigo y tal vez hasta se lleguen a burlar. Pero esos detalles de haz la tarea, ve a la escuela, lávate los dientes, levanta tu plato, de los que hablamos en los otros puntos, esos detalles van a estar forjando a tus hijos para su gran propósito. Y mi amada hermana, lamentablemente nadie te lo va a reconocer en público, y menos tus hijos. Pero Dios sí. Dios sí te lo va a reconocer. La mayoría de los actos que van a forjar el carácter de sus hijos siempre van a suceder en lo anónimo. Nadie se dará cuenta, pero Dios sí. Y ese es tu papel, madre. Ese es tu papel, mi amada hermana. El que Dios te dio. Él siempre estará al pendiente de todo lo que hacen las mamás
que tienen propósitos divinos, que tienen propósitos en nuestra vida, que son madres con propósitos en este mundo. Y van a ser recompensadas. Y van a ser recompensadas tan grandes como coherederas de la gracia, según nos dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, donde habla de las mujeres, capítulo 3, perdón. Ahí vemos que las mujeres son coherederas de la gracia y como tales van a ser recompensadas. Conocemos la historia de Sansón. Fue terco, necio y testarudo. Desobedeció a sus padres y eso le trajo grandes aflicciones, pero al final logró cumplir el propósito de Dios y comenzó a salvar y a rescatar del yugo al pueblo de Israel, de este pueblo filisteo. No importa, mi amada hermana, que tus hijos sean o hayan sido tercos, necios y testarudos. Tu labor se va a ver recompensada si crees con fe de corazón que eres una madre con propósito de parte de Dios. Si tú lo crees y lo declaras en tu vida, mi amada hermana, eso va a suceder con tus hijos. Y por último, mis amadas hermanas, punto número 4. Mamá, sacrificios y dolores sobrellevarás en tu maternidad. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 34 y 35. Dice lo siguiente: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Está hablando de María y del nacimiento de Jesús. Simeón le anunciaba a María que sufriría grandes dolores porque su hijo sería lastimado para poder ser el Salvador del mundo. Nadie sabe lo que realmente María sufrió. El ángel le avisó a María que de su vientre nacería el Salvador del mundo y ella aceptó todo lo que implicaría eso. La vergüenza, el sacrificio, el dolor, la angustia y todo lo que implicaría ver caminar en la tierra al Hijo de Dios traído en su vientre. Y a ti te pasó igual, mamá, cuando aceptaste tu maternidad. La primera y todas las veces que la aceptaste, según los hijos que hayas tenido o que tienes. Estabas diciéndole sí a Dios, pero también le estabas diciendo sí al sacrificio, sí al sufrimiento, sí a la angustia que eso implicaría. A ti te tocará sufrir. La mayoría de las veces lo harás en silencio. Ese dolor del enojo de tus hijos contra ti, porque los vas a ver sufrir a ellos. Pero deberás ser muy fuerte para que se levanten. ¿Vas a querer tirarte al piso y llorar con tu hija porque lo dejó el novio? ¿Porque a tu hijo reprobó el examen y no lo aceptaron en la universidad? Porque alguien los ofendió. Pero vas a tener que aguantarte y sufrir todas esas cosas para que de tu boca salgan esas palabras de aliento que cuide su corazón, para poder verlos levantarse en el día de mañana. Ahí, mis amadas hermanas, ustedes juegan un papel fundamental también en esa área de consolación, de palabras de aliento que levanten a los hijos y a las hijas, no importa que sean varoncitos, las mamás siempre tienen esas palabras para levantar a las hijas y a los hijos, pero las mamás tienen ese don especial dado por Dios. Y ustedes, mamás, lo han hecho muchas veces y lo han hecho de una manera increíble. No sé de dónde sacan fuerzas para aguantarse, no sé de dónde sacan valor, tantas palabras, pero esa es su labor, mis amadas hermanas. Es una labor que va a ser recompensada cuando veas a tu hijo con un propósito, con Dios en este mundo. Y esa es tu labor y esa es tu recompensa, más aparte de lo que el Señor te tiene preparado todo el tiempo. El dolor de la maternidad y de la vida del sacrificio de una madre, en el Señor siempre va a dar fruto. Y lo va a dar por generaciones. Confía que tu maternidad tiene y tendrá un propósito de parte de Dios. Y los propósitos de Dios muchas veces, mis amadas hermanas, tienen el rostro de tus hijos. Aunque no lo sepas,
o no lo puedas visualizar. Has sido levantada con el carácter de una madre para levantar al fruto de tu vientre por generaciones. Recordando aquellas palabras que Pablo le dice a Timoteo, hablando de la fe, donde primero le dice que él está seguro de la fe que tiene Timoteo, porque esa fe habitó primero en su madre, en su abuela y después en su madre, para que pudiera habitar en él una fe no fingida, ¿recuerdan? Así que ustedes, madres, tienen ese privilegio de levantar generaciones en fe, a través de su vientre, a través de sus propósitos y a través de los propósitos que tiene Dios en las vidas de sus hijos a través de ustedes. Eso, mis amadas hermanas, es algo sumamente especial y por lo tanto, hoy, en este día, domingo 10 de mayo, Día de las Madres, bendecimos a todas esas guerreras, a esas madres que a lo mejor sin saberlo han estado colaborando con los propósitos de Dios. Y mis hermanas, les pido que se acerquen más a Dios, ábranle su corazón a Él para que Dios les dé sabiduría para dirigir a sus hijos en el carácter que ellos necesitarán tener el día de mañana para cumplir sus propósitos. No te dejes llevar por los momentos de tristeza o enojo de ellos. Tú haz lo que Dios te mandó que hicieras para la vida de esos niños, de esos hijos que Dios te ha dado, de esa niña, de ese niño, y que ese niño, esa niña cumpla todo aquello para lo que fue llamado o llamada. Y mis amadas hermanas, porque sé que por ahí hay algunas que no han podido obtener la bendición de ser madre. Bueno, recordemos, mis amadas hermanas, que la esposa de Manoa era estéril. Así que ser estéril no significa que no puedas tener hijos. El mismo capítulo, Jueces 13, versículo 2, nos dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Nunca había tenido hijos. Y llama la atención también poderosamente que la Biblia tenga que aclarar que la mujer de Manoa, madre de Sansón, era estéril y que nunca había tenido hijos. O sea, ¿por qué tanto recalcarlo? Es como si se dijera que era mudo y nunca había hablado. Es como si era ciego y nunca había visto. Pero aquí, el que lo recalque, mis amadas hermanas, es que Dios nos muestra que aquí radica la naturaleza sobrenatural de nuestro Padre Dios Todopoderoso. La ciencia podrá decir que eres estéril, pero Dios aún así puede darte hijos. Y si Él quiere y tiene un propósito divino contigo, te los va a dar. Así que ten fe y ten confianza en el Señor. Si tú crees que eres estéril o la ciencia médica te ha dicho que eres estéril, ¿puede acaso la ciencia tener más poder que Dios? Yo sé que no, hermano. Así que puedes tener paz en tu corazón. Sara era estéril y hasta los 90 años dio a luz a Isaac. Raquel era estéril y ya de vieja le dio 2 hijos a Jacob. Y uno de ellos era José, quien los metió en Egipto y los preparó para su libertad 400 años después. Propósitos de Dios, ¿recuerdan? María, la madre de Jesús, no era estéril, pero era muy joven. Muy joven. Y no tenía varón. Y concibió del fruto del Espíritu Santo. Ya sabemos esa historia también. Y tú, mi amada hermana, puede ser que pienses o que veas que no puedes dar fruto en tus hijos hasta el día de hoy porque eres estéril, pero eso no detiene a nuestro Dios. Tenemos un Dios de lo imposible, especialista en milagros. Y si tú crees firmemente en ese Dios y que tienes tú un propósito con un hijo en esta vida, Dios te lo va a otorgar a su debido tiempo, ¿verdad? Pero para eso primero tienes que prepararte, porque tener un hijo es una enorme responsabilidad. Y si vas a tener un hijo con propósitos de Dios, mi amada hermana, pues es una responsabilidad aún mayor. Y para eso tú, mi amada hermana, te tienes que preparar y convertirte en una mujer con propósitos para que el día de mañana te conviertas en una madre con propósitos. Y tus hijos tengan propósitos.
Ese es el orden, mi amada hermana, y así va a ser. Así que, pues, eso de ser estéril no detiene a nuestro Dios. Y estas mujeres que te mencioné, todas ellas tienen algo en común. ¿Qué tenían en común? ¿Que eran estériles? Sí, pero María no. Entonces no es eso a lo que me refería, mis amadas hermanas. Lo que tenían en común estas mujeres es que creyeron el anuncio de Dios que serían convertidas en madres con un propósito divino. Y tú, mujer, que me escuchas, seas o no seas madre, ¿tú crees que eres una mujer con propósito? Y si ya eres madre, ¿crees que eres una madre con propósito en esta vida? ¿Has escuchado la palabra de Dios con ese mensaje para decirte cómo deben de vivir tus hijos? Yo creo que sí, mis amadas hermanas. Si estuviéramos en el templo, les dirías en esos momentos a todas las mamás, mamás, pónganse de pie. Este es el día, mis amadas hermanas, madres, en que vas a salir de este lugar creyendo que eres una madre con propósito, que tus hijos tienen un propósito grande de parte de Dios. Y porque tú lo has creído, así va a ser. Y Dios va a obrar en la vida de tus hijos. Si tú lo crees, mi amada hermana. Si estuviéramos en el templo, ahora les diría a los hijos, hijos, pónganse de pie. Y escuchen esto. Y respondan la siguiente pregunta. ¿Algunos de ustedes, mis jóvenes hermanos, quieren ser un fracasado en su vida? Seguro que no. Entonces piensen de esta manera, mis muchachitos, mis jovencitos. Si tu mamá vive, tú tienes que creer y confesar que ella tiene un gran propósito delante de Dios. Y si lamentablemente ya no tienes a tu madre, tienes que creer de igual manera que ella también tenía un gran propósito de Dios. ¿Y sabes por qué debes de decir eso, hijo? Porque eso te involucra a ti, hijo. No importa si tu mamá no fue una gran mamá con los estereotipos de la sociedad. No importa si tu mamá no fue la mejor mamá o la mamá que tú querías tener. Eso no es importante. Lo que fue importante es que ella, tu madre, fue escogida por Dios porque Dios tenía un gran propósito contigo. Si no fuera así, tal vez no estarías escuchando la palabra de Dios en estos momentos. Porque no habría un propósito divino a través de que Dios escogió a tu madre para concebirte a ti. Y tú, mi hijo, mi hija, ¿cómo estás valorando eso? ¿Cómo estás valorando a tu madre el día de hoy? Y si ya no la tienes, ¿cómo estás honrando la memoria de tu madre el día de hoy? Cumpliendo el propósito para honrar a tu madre que ya no está. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Te estás convirtiendo en una madre con propósito? ¿Recuerdas las palabras que te dijo tu madre para tu edificación y tu formación y éxito de vida? ¿Los estás cumpliendo, hija? ¿Los estás cumpliendo, hijo, el día de hoy? Hablo de los que ya no tienen a su mamá, pero de los que sí la tienen. ¿Estás viviendo con ella para cumplir los propósitos que Dios tiene contigo a través de ella? Porque te concibió a ti a través de ella. ¿Qué tanto estás valorando a tu madre, mi amado hermano, mi amada hermana? El Día de las Madres debe de tener un significado especial, no solamente porque
es un día dedicado a las mamás. Debe de ser especial porque tienes a tu mamá y porque hay un propósito con tu madre. Tú, pero fue a través de tu madre. Tu madre te concibió en el vientre porque tu madre tuvo un compromiso, un contacto con Dios, un pacto, un encuentro divino a través de tu nacimiento. Y lo hizo para llevar los propósitos del Señor. Así que terminando, mis amadas hermanas, hoy, Día de las Madres, quiero decirle a todas mis hermanas y a mi madre en especial también, que hoy las bendecimos en el nombre de Jesús. Sean benditas por siempre, mis amadas hermanas, y para siempre. Y hoy reconocemos delante de Dios que no las hemos valorado como se merecen, que no les hemos dado el lugar que se merecen, que no les hemos dado el reconocimiento que se merecen, que no les damos el trato que se merecen por pasar tantas veces en el anonimato, cuando estuvieron detrás de nosotros en nuestros éxitos, con mucha oración y pidiéndole a Dios por nosotros. Eso nos garantizó el éxito. Gracias, mamá. Gracias, madres. Hoy también confesamos delante de Dios que es por ustedes, mamás, que Dios las escogió para un propósito con nosotros. Y hoy las honramos y las bendecimos como grandes guerreras, como grandes consejeras, como grandes mujeres de Dios y sobre todo como nuestras madres que saben y que supieron darnos un propósito divino en nuestras vidas. Gracias, mamás, y que mi Dios las bendiga grandemente como solo ustedes por su enorme sacrificio se lo merecen. Muchas gracias, madres. Dios las bendiga grandemente. Y les voy a invitar para terminar que hagamos una oración por nuestras madres desde nuestro hogar. Cierren sus ojos, mis amados hermanos, vamos a orar. Lo único que importa ahorita, mis amados hermanos, es que entremos en comunión con Dios para darle gracias por nuestras madres. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia de esta mujer extraordinaria, esposa de Manoah. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos tantas cosas de los propósitos que tienes para con tus hijos a través de nuestras madres. Y hoy, mi Dios, te queremos dar enormes gracias. Mil gracias por nuestras madres, Padre, porque a través de nuestras madres, hoy reconocemos y confesamos delante de ti que fue gracias a ellas que hoy conocemos y entendemos el propósito divino en el cual hoy estamos caminando y trabajando. Señor, mi Dios, de una manera muy personal te doy gracias por mi madre, porque no sé qué encuentro tuviste con ella, pero sé que gracias a ella, mi Señor, mi Dios, mi Padre, hoy mi propósito de estar al frente de una iglesia se ha cumplido gracias a mi madre. No sé qué pasó ahí, pero te doy gracias por ello. Te pido que la bendigas, Señor, grandemente. Te pido que la levantes, que la sanes, que la saques adelante y que por siempre la bendigas, Padre eterno. Asimismo, como cada una de mis hermanas que son madres en nuestra iglesia, sean jóvenes, sean grandes, sean ancianas, te pido, Señor, mi Dios, que las bendigas siempre y para siempre, y que en ellas, mi Señor, veamos los propósitos divinos que tienes para cada uno de nosotros, y que los hijos que van formando, mi Dios, pues siempre veamos tu mano poderosa en ellas, y el propósito, Señor, el propósito que tú tienes con cada madre, que se ha forjado un propósito en nuestra vida y que está forjando el carácter de nuestros hijos. Señor mi Dios, te damos gracias por todas ellas y te pedimos que nos permitas disfrutarlas por muchos años más, los que todavía lo tenemos, y las que no, mis amados hermanos, sepan ustedes que sus madres están con el Señor, felices y esperándolos para el día que nos podamos reunir todos en familia allá arriba en el cielo. Gracias, mis amados hermanos. Mi Dios Padre Todopoderoso, pues estas cosas yo te las pido y te las suplico, te las agradezco también en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amadas hermanas. Las bendecimos y las reconocemos como grandes guerreras y les pedimos, mis amadas hermanas, que esos propósitos que Dios les ha dado no los cambien por nada. Sigan en ello, perseveren en ello y recuerden, mis amadas hermanas, que una iglesia fuerte
depende de una familia fuerte. Y una familia fuerte depende de una madre muy fuerte. Gracias, mis hermanas. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Y que pasen una excelente tarde en el Señor.